élite se ha encargado de fabricar los conflictos. Sí, sabemos que la élite se encarga de fabricar situaciones y acontecimientos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los bichos que van soltando, los conflictos que van creando, las crisis, las guerras, para que las personas siempre estén sometidas al miedo. Hemos hablado en anteriores programas lo que tiene que ver con la herramienta del miedo, lo importante que es esta herramienta para la élite, cómo juega con el tema de causarle miedo a las personas para poder controlarlas y para poder mantenerlas allí, bueno, con un control mucho más eficiente. Porque el miedo es una de las herramientas de control de masas más poderosas. Además de todo, como les dije en el libro de mi autoría, Sangre y Adrenocromo, el terror es un buen alimento energético para los demonios y absorben esa energía para aumentar su poder y su influencia en la humanidad. Entonces, claro, el crear conflictos, ¿no? No estamos hablando desde un punto de vista humano geopolítico, estamos hablando desde un punto de vista energético, desde un punto de vista de cómo se derrama esto por los vórtices energéticos del planeta, cómo contamina energéticamente, espiritualmente a todo el planeta y por ende también a la humanidad. Crear guerras es otra forma de hacer enormes cantidades de dinero. Esto en el aspecto de lo que le interesa a la élite. Más allá de que a la élite obviamente el dinero no es lo que realmente le interesa, ya tienen de sobra, lo que buscan es control y poder, control y poder. Por eso ellos se manifiestan y por eso son las grandes peleas, los grandes conflictos entre élite de Oriente y élite de Occidente, por poder y por control. Pero sí es importante para la élite amarrocar más y más y más dinero y obviamente lograr siniestros objetivos que tiene que ver con la agenda de control. Esto lo hizo ya en el primer y segundo conflicto, que inclusive habíamos hecho programa especial en lo que tiene que ver con la carta de Albert Pike a Mazzini, donde hablaba de los objetivos que se iban a lograr allá por 1800 y pico, y hablaba de las 3 guerras mundiales que tenían que sucederse. ¿Qué fue lo que hizo la élite? Bueno, particularmente en el segundo conflicto mundial, prestó dinero a ambos bandos para financiar la guerra y luego conceder préstamos para reconstruir a los países destrozados. O sea, le ganó por los dos lados. Entonces, los países se van endeudando con la élite financiera y a su vez la élite aumenta el control sobre ellos, además de que obviamente aumentan también su gigantesca ya de por sí poder y fortuna. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, utilizando otra herramienta que es el Ordo ab Chaos o el orden a partir del caos. ¿Qué es lo que buscan con esto? Bueno, destruir la antigua estructura y construir una nueva sociedad que se amolde a los planes macabros. Y este es otro de los grandes secretos de cómo trabaja la élite para controlar de forma definitiva. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dominan primero todos los bandos involucrados. Generalmente siempre son 2 bandos. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol, bueno, sabemos que en un partido de fútbol se enfrentan 2 equipos distintos y hay personas allí eufóricas en los estadios gritando y llorando y bueno, con tanta ira, con tanta violencia, con tanta alegría. Algunos se desata un caos, se desatan todo tipo de emociones. Eso es un gran caldo de cultivo, ¿no? Los estadios, ¿no? 30, 40, 50, 70, 80 mil personas allí con distintas emociones, eufóricos, gritando, cantando, haciendo barbaridades. Y todo eso también alimenta energéticamente a los demonios. Entonces, van dominando los 2 bandos. Es decir, por ejemplo, en el campo de la política tenemos el bando A y el bando B. Generalmente la gente piensa que son opuestos, ¿no? Capitalismo versus comunismo, y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no son opuestos. La realidad es que en el tope de la pirámide son lo mismo. Y responden a los mismos intereses, y responden a lo mismo. Es todo lo mismo. Es el mismo perro con distinto collar. Claro que en las capitas más superficiales sí son diferentes y sí tienen agendas primarias diferentes, pero en el tope es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la élite, por ejemplo, con el primer conflicto, el segundo conflicto y ahora también con el tercero? Domina los 2 bandos, domina los 2 bandos. El bando de un lado y el bando del otro es
obviamente para teatro, para show, para el mundo, es fundamental hacer creer que los dos bandos son opuestos y que compiten entre sí. Pero claro, obvio, es mucho más astuto manipular bajo la sombra, como viene haciendo la élite hace ya mucho tiempo, que de forma directa. Entonces, claro, ¿a qué se debe todo esto? A que han sido siempre minoría. La élite, desde después del diluvio, han tenido que dominar bajo las sombras, han sido minorías. Entonces, claro, han optado por actuar de forma que manipulen indirectamente, o mejor dicho, en las sombras, de forma secreta, de forma encubierta, creando un sistema piramidal. La clave de todo esto es justamente este sistema piramidal donde, como les digo, a medida que van subiendo está todo compartimentado y bueno, a medida que va subiendo es la élite que está unida en los dos bandos, élite de Oriente y élite de Occidente. Ahora, claro, las decisiones fundamentales en ese compartimiento o en esa pirámide estructural son tomadas por aquellos muy pocos que realmente son los que están enterados del plan. Es como yo les hablaba en los programas de la masonería. Yo les decía en su momento, no es que todos los masones saben de todos los planes, no es, hay dos masonerías, una la masonería expuesta, una la masonería que, bueno, muchos hombres entran por X motivo, porque quieren conseguir trabajo, otro como lo ven como club social, y la verdadera masonería, la que está dentro de la masonería, que es la de puestos más altos y es la que realmente tiene el control en los asuntos. Solamente los cristianos, y los cristianos verdaderos, porque hoy lamentablemente lo que abunda es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia que no sabe dónde está parada, que no entiende nada, que no quiere entender y que se ha dedicado a coquetear con el mundo. Por eso es una iglesia tibia, que Jesucristo mismo nos dice en el libro de Revelación, que si no se arrepienten, bueno, los va a vomitar de su boca. Esto es tremendo, pero es la realidad, es lo que estamos viviendo hoy. Por eso hay que hacer la distinción. Uno dice, ¿por qué es en cristiano? Bueno, porque un cristiano verdadero es aquel que entiende y comprende la guerra espiritual en que estamos metidos, inmersos, que adora en espíritu y verdad, que es hacedor de la palabra, no tan solamente oidor engañándose a sí mismo, que tiene una fe práctica, que con sus limitaciones, porque obvio nadie es perfecto, aquí nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto, pero con sus limitaciones intenta cada día más santificarse por medio del Espíritu Santo, para esto de pedir ser lleno del Espíritu Santo, intenta vivir la palabra de Dios a diario en su vida y va transitando este peregrinar alertando al mundo de lo que se está viviendo. Ese es un cristiano verdadero, es un cristiano que vive lo que la palabra de Dios le enseña, que practica esa fe activa todos los días de su vida, creyéndole a Dios aun cuando viven momentos de tribulación. Todos hemos pasado, hay que pasar por los momentos de tribulación, ya lo hemos explicado, pero él tiene esa fe activa diciendo, bueno, esto es una prueba, voy a poner mi fe, mi confianza en Dios, voy a seguir perseverando, orando sin cesar, porque sé que en un momento lo voy a pasar y voy a mejorar espiritualmente. Y entonces, lo más importante de todo esto es que estamos viviendo ya la gran guerra final. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Qué ha sucedido en el mundo? Bueno, la mayoría, lamentablemente, una mayoría importante del mundo, se ha ido tras el enemigo, aún aunque ellos no lo quieran creer. Porque claro, si tú le dices esto a alguien que no cree en Dios, ¿y cómo yo voy a estar atrás del enemigo? Bueno, claro que sí. Porque si tú no crees, si tú eres, me se define ateo, bueno, ya estás del lado del enemigo, no del lado de Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente esas son tácticas que usa el enemigo para desviar del camino, desviar de Dios a las personas. La idolatría, ¿cuánta idolatría que hay hoy? ¿Cuánta idolatría que hay hoy? No solo la idolatría a estos entes diabólicos, que el Señor los reprenda, sino idolatría a cantantes, a jugadores de fútbol. La gente idolatra a personas. No en vano, ellos saben muy bien, bueno, lo hemos hablado, cómo utilizan a los cantantes, que uno ve a las personas cómo se fanatizan y lloran y se desesperan por tocarlos, por sacarse una foto. Eso es idolatría. Están poniendo en el primer lugar de sus vidas, en vez de a Dios, a esa persona. Eso es idolatría. Todo lo que, porque esto las personas no lo entienden, pero todo lo que quite del primer lugar de tu vida a Dios, eso es idolatría. Porque estás poniendo tu amor, tu confianza, tu esperanza, todo tu ser en seguir a esa persona. Bueno, eso ya es idolatría.